¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Transporte al Día, este programa que hacemos para la Cámara de Transporte del Uruguay a través de BTV. Hace pocas horas, hace pocos días, celebró 50 años de nacimiento, 50 años de creación, la gremial que nuclea a los transportistas escolares, TEU, Transportistas Escolares Unidos. Lo hizo con una celebración muy especial en el Club Tuyutí, este club que queda allí muy cerca del Hospital de Clínicas y del Estadio Centenario. Y a la celebración concurrieron, por ejemplo, la intendenta de Montevideo, la ingeniera Carolina Cose, también actuales jerarcas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero también ex jerarcas de ese ministerio con quien la gente de TEU tiene una muy buena relación, pero también representantes de la Cámara de Transporte del Uruguay y otras gremiales, como por ejemplo la de los taxis, y otras gremiales que tienen muy buena relación con la gente del transporte escolar. En primer término, hablamos con el presidente de TEU, con el señor Gerardo Senese. El planteo fue simplemente, más allá de la historia de la gremial, que son muchos años para resumirlo en tan poco tiempo, pero yo te había dicho a vos en otra oportunidad, el inicio de la actividad de la gremial fue un grupo de mujeres que en ese momento desarrollaron lo que era el transporte en vehículos más chicos. La fundadora de TEU, la señora Brenda Rey de Farabelli, la cual puedo hablar con propiedad porque aparte de todo es la abuela de mis hijas. Pelearon contra un mundo de leones porque fue toda una guerra que se generó con lo que eran las bañaderas de la época. Y bueno, paso a paso fueron gestionando todo eso que fue reglamentario y que fue el reconocimiento del transporte escolar, que era lo que te daba la legalidad, ¿no? Y de ahí, bueno, ahí empezaron todas las peleas. El tema del IMESI, por ejemplo, se peleaba de esa época y recién lo logramos en el 2010 cuando nos vimos obligados a renovar toda la flota a través de la gestión entre Sánchez Padilla y Tabaré Vázquez. Y esa era un poco la historia, ¿no? Y cada 10 años, como lo decíamos, sufrimos una crisis. Sufrimos el 2002 con vehículos renovados, endeudados, salimos adelante. Siempre gestionamos tres pilares que para nosotros eran fundamental: profesionalizar la actividad, generar que el empresario, porque vos en un transportista como el escolar, que es una unipersonal, es el tipo que cambia una rueda, que lava su camioneta, que se cambia y sale a manejar, que cuida a los niños, son estructuras siempre de laburo y de trabajo y de esfuerzo, ¿no? Esa es la mentalidad que creo que es el de la pequeña empresa en cualquier actividad. Si agarrás un tipo que tiene un kiosco, es lo mismo, el sacrificio, y eso es lo nuestro, lo nuestro no es ir a mendigar, es llevar propuestas, trabajar y en la discrepancia generar soluciones, que fue lo que hicimos en todos estos años, es lo que llevó que hoy el transporte escolar está entre los primeros lugares del mundo, como lo decíamos, y ahí vieron varios actores municipales, privados, el gobierno nacional, y agradecimos los 2 años de pandemia, tú nos viste a través de la Cámara todo lo que hicimos, el sacrificio que hicimos. Nosotros tuvimos un sector que teníamos prohibido laburar, en una palabra, el transporte se cayó a pedazos, todo, pero nosotros era cero por ley, afrontar esa crisis fue la peor porque ya no era que uno no tuviera ganas de trabajar ni nada, era que tenías prohibido trabajar. Y bueno, fue lo que hicimos, de gestionar de que ninguna empresa tratara de quedar en el camino. ¿No quedó ninguna? No tenemos los relevamientos finales, pero si quedaron fueron muy pocas. Endeudamiento mucho, pero bueno, gracias a Dios este año empezamos a retomar actividades, si bien no llegamos al 100% del 2019. Creo que al empezar toda la movida del deporte, las actividades extracurriculares, los viajes de fin de año, todo ese tipo de cosas, van a reactivar un poco más el transporte, ¿no? ¿En qué porcentaje de actividad están con respecto a la anterior, antes de la pandemia? Y a nosotros nos falta todavía entre un 20 y un 25% de niños que no volvieron a subir a los vehículos, ya sea algunos por miedo y otros por lo que cambió la modalidad. Mucha gente se quedó sin trabajo y otros con el tema del trabajo, el teletrabajo, trabajo a domicilio, los medios horarios, todo eso nos impactan directamente, ¿no? Pero creo que todo lleva un proceso y bueno, nosotros estamos y la propuesta es lo que precisamos. Hoy el precio del combustible para nosotros es el peso más grande. Nosotros tuvimos casi lo que todo el mundo, un 20 y un 30% de aumento del combustible que no lo podemos trasladar a los precios nunca, más saliendo de una crisis de la que venimos, ¿no? Y creo que hay que equipararlo a lo que es el resto del transporte de pasajeros. Todo el mundo destacó la sensación térmica de confianza que han generado el transporte escolar unido. Y sí, son muchos años de trabajo y como te decía, siempre con esfuerzo y con propuestas.
Digo, y la confianza más grande, digo, el trabajar con niños tiene una cosa que es impagable. Yo trabajé muchos años con mayores. Digo, el niño te transmite un sentimiento que es sincero. Además, te puede decir la barbaridad más grande, pero sinceramente y de frente. Y ese vínculo que nosotros tenemos con las familias es lo que explicamos siempre. Digo, cuando la gente habla tiene el desconocimiento de que nosotros estamos yendo a una casa durante 6, 7 años, donde agarres una familia con 3 o 4 hijos, que tal no es el promedio, de repente vas 15 años a la misma casa. Generás una amistad que ya no es solo una relación de que llevas el nene a la escuela, ¿no? Hay una anécdota ahí que dice que a veces tienen hasta la llave de la puerta. Y sí, nosotros tenemos casas donde los padres están trabajando a la hora que llevan los niños y desconfían esa confianza. El acompañante baja, abre la puerta, da la llave, esperamos que el niño, nunca dejamos un niño en la calle si no hay una puerta que se abre. Y eso es lo que genera un transporte especial. Digo, vos tomás un taxi hoy, un ómnibus, y capaz que nunca más ves al mismo chofer en tu vida. Nosotros son años yendo al mismo lugar y esa confianza creo que la ganamos también a nivel de lo que hemos trabajado con las autoridades, de ir demostrando lo que era la actividad nuestra, ¿no? Ustedes hicieron una propuesta, la Intendencia también les hizo una propuesta, ¿se llevan deberes? Sí, ambos, y yo tomé el guante enseguida, digo, nosotros con todas las intendencias, independientemente del color político, de las autoridades, así fueran del mismo partido, hemos trabajado siempre con muy buen retorno de todos lados, porque siempre propusimos cosas que si bien lo compartían, las negociábamos. Nosotros, por ejemplo, tuvimos muchos avances cuando Felipe Martín fue director 2 periodos consecutivos. ¿Por eso lo invitaron? Sí, Felipe es parte de lo mismo que la escribana Maguá. Con Felipe empezamos la relación cuando él era edil en la Junta Departamental. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros, una empresa, una gremial chica, cuando Felipe renovó su segundo mandato en la Intendencia, te ahorrabas todo ese tiempo que te lleva de hacerte conocer, de conocer las nuevas autoridades. Y un tipo de diálogo absoluto, además, digo. Nosotros íbamos con una idea, que si él no la conocía, no estaba empapado. Te pedía, nos juntamos en 10 días, en una semana, y él se informaba, se asesoraba. Entonces, eso es lo que te permite avanzar. Nosotros todas las reglamentaciones fueron de común acuerdo, el color amarillo, todas las cosas que vinieron de seguridad y todo, siempre tuvimos un compañero de ruta al lado, digo, y lo mismo pasó después con Pablo Itamuzu, con la escribana Maguá, con todo el departamento, siempre trabajamos proponiendo y aceptando lo que venía del lado de las autoridades, ¿no? Estábamos hablando de los deberes. Sí, y los deberes, o sea, es apostar, bueno, como decíamos, a generar que las empresas sigan siendo viables. El desafío es la movilidad eléctrica, que lo habíamos ya conversado muy por arriba con la intendenta, pero ahora nos volvió a reafirmar que nos iba a citar para formar esa comisión de trabajo y bueno, ahí estaremos como corresponde. Y ustedes le plantearon la posibilidad de que los chicos hagan viajes didácticos en camionetas escolares. Claro, porque nosotros hacemos muchas salidas con las escuelas y todo, y obviamente no es lo mismo el poder adquisitivo de una escuela pública, que de repente hacen un sacrificio con las comisiones de padres, las comisiones de fomento, y juntan hasta la última moneda para poder hacer un paseo y eso. Y creo que la Intendencia tiene para aportar en eso con su departamento de turismo, y nosotros tenemos los vehículos, que es lo que digo. Nosotros siempre pusimos a disposición la flota, entonces buscar mecanismos que nos permitan a nosotros ampliar nuestra actividad y hacer conocer una parte de Montevideo que la inmensa mayoría no conoce. Digo, hay toda una parte rural, humedales, de todo, que es una belleza que la tenés a 10 minutos del centro y la mayoría de la gente no la conoce, y bueno, y capaz que las escuelas públicas no tienen la posibilidad que tienen otras instituciones para llevar adelante, ¿no? Continuamos, amigos, con Transporte al Día y continuamos en la celebración de los 50 años de Transporte Escolar Unido, TEU. Quienes también estuvieron allí, además de la intendenta, le dijimos autoridades de la Intendencia de Montevideo, fue Pablo Itamuzu, que es el director de movilidad, de la Intendencia de Montevideo. Con Pablo hablamos no solo de la situación del transporte escolar, sino de lo que puede ser el futuro, porque la intendenta le tiró un par de guantes a la gente de TEU y la gente de TEU
los recogió. La palabra de Pablo Itamuso y también de Leonardo Carraps, que estaba o estuvo en representación de la Cámara de Transporte del Uruguay. En términos generales, tenemos una directiva y una línea de trabajo abierta con todos los actores del transporte en general. TEU es una institución señera, 50 años lo dicen todo, ¿no? Creo que lo que hizo la intendenta, más que tirar las propuestas, fue recoger el guante que tiró el presidente de TEU. Y bueno, ya de alguna forma ya salimos con trabajo de acá para conformar o tratar de acelerar o catalizar algunos procesos que ya los encontramos con los taxis. Hoy tenemos 100 taxis eléctricos y con los ómnibus, con algunas ayudas, algunos subsidios. En el transporte escolar, sinceramente, porque vino la pandemia y un montón de cosas, todavía no conformamos ese análisis necesario para ver, bueno, qué es lo que está pasando ahí y qué podemos hacer nosotros desde la Intendencia como reguladores, también seguramente algún otro actor de algún otro organismo, que podamos encontrar mecanismos para generar ese proceso de electrificación del transporte, que a Montevideo le interesa mucho y por eso lo planteó la Intendenta, porque nos estamos planteando Montevideo más verde, que tiene que ver con el ambiente, con el planeta, y hay compromisos asumidos por el país y por la Intendencia de Montevideo en descarbonizar el planeta. Parte de eso es la electromovilidad. Decía el presidente que una de las cosas que podían hacer en forma conjunta también es tipo viajes didácticos con niños de escuela, con las camionetas escolares. Sí, es un planteo que ya nos habían trasladado en su momento. En eso nosotros somos bastante cautos, porque en materia de transporte, ustedes lo saben muy bien, hay como nichos, ¿no? Hay mercado, como se dice. Bueno, cada uno se maneja en su mercado. Ese mercado, hasta ahora, está abastecido por lo que se conoce como transporte de turismo. Hay que ser cuidadoso cuando un sector pretende abarcar el mercado del otro. Tenemos que ser cuidadosos. No quiero decir que no, pero tampoco quiero decir ya que sí. Pablo, ¿cómo está el sistema general de transporte? Por último, el sistema de Montevideo. El año pasado y los anteriores había permanentes retoques, modificaciones de líneas, de horarios. ¿Cómo viene eso? Bueno, seguimos en esa línea de trabajo. En el marco del plan ABC, estamos próximos ya a cerrar otra fase, la fase 3 de lo que hemos llamado transporte ABC, y que básicamente lo que trata es de arrimar el transporte a donde está la gente, en todo ese cinturón periférico de Montevideo, que por diversas razones, algunas diferentes a otras, pero básicamente la ciudad se expandió y bueno, el transporte no acompasó ese traslado de población hacia la periferia, hacia la propia, a las ciudades satélites, ¿no? Ciudades dormitorio, esas que están rodeando el área metropolitana. Vamos a seguir con eso y bueno, aparentemente esto de la pandemia nos está dando un respiro. Todos cruzamos los dedos de que no vuelva a haber otra ola ni nada parecido, pero tenemos que saber que en materia de transporte colectivo, finalmente, pasando raya, habiendo ya pasado la pandemia, tenemos un 18, un 20% de pasajeros, de personas que no volvieron al sistema. Esos son muchos millones de pesos. Entonces también ahí... hay que hacerlos volver. Hay que hacerlos volver y a la vez lo que hicimos durante toda la pandemia. Mientras tomamos medidas más de fondo o más de mediano plazo, tenemos que hacer funcionar el sistema. Y los equilibrios son delicados, ¿no? Entonces, mucho cuidado, mucha cautela, pero también sabiendo que tenemos que seguir mejorando el transporte. Bueno, ante todo, el saludo por una fecha muy importante como son 50 años de trayectoria. El recordar el transporte de escolares no es un transporte cualquiera, como lo dijimos en la oratoria, es un transporte que lleva la joya más importante de cualquier familia, hasta del mismo país, que son los niños. Algo que no solamente tiene que transmitir seguridad, sino el trato y la discreción para con ellos, como corresponde, porque, como dije antes, es una pieza muy valiosa que tiene cualquier familia o cualquier hogar. Lo otro es
en la lucha, que sabemos que 50 años es mucho tiempo, un transcurso de tiempo importante. Hay momentos buenos y hay de los tan buenos y hay los muy malos. Y yo sé que el TEU en su parte logré comprobarlo conjuntamente con ellos porque nos tocó atravesar la peor crisis que yo he visto, por lo menos, porque no fue una crisis económica solamente, es una crisis de salud. Y cuando se habla de esas dos partes es muy complicado, porque el dinero se puede solucionar, pero la salud no lo es así. Y bueno, supimos trabajar conjuntamente con las demás empresas de transporte asociadas a la Cámara del Transporte y a su vez logramos llegar a acuerdos, a logros y apoyos muy importantes que de otra manera esto no hubiera salido de la manera que salió si dentro de lo general fue lo mejor que pudo salirse. Hoy por hoy, como lo planteábamos, a nivel de transporte, sabemos que hay un piso, como lo planteaba el presidente del TEU, hay un 80% de vuelta de los pasajeros al transporte. Lo mismo nos está pasando en el transporte de pasajeros y sabemos que va a ser muy difícil revertir esta situación de volver al 100% que teníamos. Recién el representante de la Intendencia daba cuenta de eso también, ¿no? Reconocía eso. Sí, claramente. Y como dije antes, es muy importante para nosotros que el apoyo que hemos recibido, tanto del gobierno nacional, departamental y demás, el apoyo, sin ese apoyo no estaríamos pudiendo salir un poco a flote de estos problemas tan graves que tuvimos. Un gesto importante que la intendenta se haya hecho presente, ¿no? Claro, y que haya asumido los solicitudes que le hizo el presidente directamente, el presidente del TEU estamos hablando, y los haya firmado virtualmente, como así lo hizo saber. Aparte, también uno se llena de orgullo en muchas cosas cuando se siente reconfortado, porque en el día de hoy yo estoy representando al presidente de la Cámara del Transporte del Uruguay y al presidente de nuestra familia CUTSA, y bueno, eso no es algo que puede pasar por alto, lo cual también no quiero dejar pasar, como dije antes, no quiero redundar, pero es así, el agradecer, porque en la vida hay oportunidades y esas oportunidades hay que agradecerlas. Continuamos, amigos, en Transporte al Día y seguimos recorriendo la celebración de los 50 años de Transporte Escolar Unido. Les decíamos hace un rato que hubo representaciones de varios organismos públicos y privados. Por ejemplo, estuvo presente la Intendencia de San José. Yarwin Silveira, el director de tránsito de la comuna Maragata, estuvo allí, pero también estuvieron, y se los habíamos dicho, ex jerarcas del Ministerio de Transporte. Por ejemplo, Felipe Martín y Magalí Maguad. Es un gusto poder estar acá en nombre de la Intendencia de San José, en representación de nuestra intendenta, la contadora Ana Metaberri. Y bueno, sí teníamos el placer de poder estar y poder en este evento tan importante para esta asociación que como tú bien decías, tiene un gran prestigio en el transporte escolar. ¿Cómo está el transporte escolar en San José? Y bueno, viene evolucionando. Recién hablaba con algunos colegas, ciudadanos de San José que integran esta asociación. Y bueno, que estamos ayornándonos y bueno, con Montevideo permanentemente mirándolo porque hoy es el departamento de vanguardia en el transporte escolar y bueno, queremos ir ayornando las normativas de acuerdo a lo que es el comercio del transporte escolar y también brindándole seguridad a los niños.
¿La pandemia hizo muchos estragos en el transporte escolar en San José? Sí, pasó muy mal, pero en ese sentido la Intendencia tomó medidas importantes en el transporte escolar, hubieron exoneraciones importantes en cuanto a patente, hubo también retribución de gasoil, y bueno, eso tal vez pudo paliar la situación y bueno, y la cantidad de vehículos se mantuvo, ninguna empresa pudo cerrar. ¿Y el transporte público en general, colectivo, cómo marchó la cosa? No, viene bien. A ver, está pasando lo mismo que pasa acá en Montevideo. No se ha recuperado totalmente la capacidad que tenía el transporte en cuanto a la cantidad de pasajeros. Nosotros lo venimos estudiando conjuntamente con Montevideo y Canelones en el área metropolitana. Y bueno, eso es lo que nos ha dejado sentido el transporte público, lo que tiene que ver con la pandemia, porque ahí hay otro factor nuevo que es la movilidad que hoy tiene el ciudadano, que es totalmente diferente, cambió la cultura de la movilidad y bueno, y eso se hace que se resienta de alguna manera el transporte público. Bueno, para mí es un honor y un orgullo, porque es un grupo de gente de transporte a la que me debo porque trabajé 30 años con todos ellos y que efectivamente son un ejemplo de cómo se debe llevar adelante una actividad tan delicada como es el tema del traslado de las criaturas. Sin duda fueron muchos años de trabajo en tiempos en donde las modificaciones que iba sufriendo la ciudad iba obligando a la necesidad de buscar adaptarse a unidades de menor tamaño, tanto para facilitar la circulación como para evitar de que los niños estuvieran tanto tiempo arriba de una unidad. Pero cuando hay diálogo, cuando hay voluntad y cuando hay ideas, como dice el presidente, siempre se logran establecer los caminos para ir transitando de manera no traumática y evitando sobre todas las cosas que se lastime al sector, ¿no? Y bueno, estos 50 años justamente lo que demuestran es que en esos 50 años hay un acumulado de periodos bastante complicados. Y bueno, y la gremial ha sabido sortearlos con profesionalismo, lo ha demostrado permanentemente, y hoy el hecho de que tenga, digamos, su masa de asociados respaldándola es sinónimo de que es una directiva que viene trabajando bien. Hay una percepción generalizada de que es una actividad que genera mucha confianza. Sí, naturalmente. Yo le comentaba una nota que me hacían sobre este tema, que un poco el transportista de niños es a la vez un psicólogo y un compinche de la criatura, porque hay ahí una relación de afecto y de confianza que no es solamente con sus padres, sino además, digamos, con el niño. Que bueno, que lo que ha justamente permitido es que esta actividad se haya extendido. O sea, ha ido creciendo, incluso en sectores, como bien lo decía el presidente, de la enseñanza pública, ¿no? En donde la necesidad de que jefa y jefa de hogar trabajen los dos obliga naturalmente a que alguien se tenga que hacer cargo en algún momento del traslado de los niños, ¿no? ¿Qué es de la vida de Felipe Martín hoy por hoy? Bueno, ¿retirado? Bueno, sí, por el momento retirado de la actividad, ya con 48 años de trabajo reconocidos y bueno, y naturalmente siempre buscando ver cómo podemos mejorar el mundo, que fue una aspiración que abracé con mucha pasión desde muy joven y que la sigo manteniendo y seguramente me voy a morir abrazado de ella. ¿No sigue siendo una utopía eso? Bueno, pero justamente el mundo vive las grandes utopías y el ser humano no puede perder los sueños, porque el día que se pierden los sueños se pierde, digamos, la capacidad de mejorar la vida, ¿no? Sí, en realidad es un afecto muy, muy grande que tenemos con Teo.
porque cuando yo estaba trabajando en la Intendencia, en la asesoría de tránsito, hemos apoyado mucho a ellos junto con Felipe, y es una satisfacción ver cómo TEU ha ido creciendo y ha enfocado este servicio tan especial con pasajeros tan especiales de una manera muy responsable. Yo me quedé, por ejemplo, muy asombrada cuando Gerardo decía de la confianza de los padres, que hasta a veces le dan la llave de la casa, ¿no? Y bueno, nosotros hemos pasado etapas difíciles, de discusiones, de intercambios, pero siempre hemos ido juntos y hemos tratado de apoyar desde la Intendencia la actividad de TEU. Ellos hablan muy bien de las administraciones anteriores. Es que hemos trabajado en equipo, que eso es lo importante, ¿no? No destacar que vos sos la autoridad. En definitiva, a la larga, vos imponés lo tuyo, pero el trabajar en equipo significa escuchar. Ellos tienen la práctica, nosotros estamos atrás de un escritorio, y entonces eso de ir intercambiando, de que nos invitaran a sus sedes, de que... Mira, yo me acuerdo incluso con el tema, una vez me invitaron para la escuela Horizonte, para ver cómo se llevaban a los niños, que los ataban con sábanas. Hablamos con TEU y enseguida, bueno, fue como una cosa que siempre teníamos el apoyo de ellos y ellos tenían el nuestro dentro de lo posible, ¿no? Porque era todo dentro de la norma y nunca se pidió nada fuera de la norma. Eso me parece muy destacable. Siempre estuvieron con la seguridad para el niño, el bienestar. Y una cosa importante es que vos veías a los niños subir a las camionetas, a mi hijo, por ejemplo, contento. Entonces decías como, bárbaro, ¿no? No, la verdad que estoy muy contenta de esto. Y Es una actividad además que da existe la percepción de que genera una confianza tremenda. Claro, genera mucha confianza, además cantan con los niños. Bueno, con la pandemia fue un tema muy, muy difícil, ¿no? Si bien yo no lo viví porque yo ya estaba retirada de la administración pública, no lo viví como autoridad, pero sí en contacto con ellos y lo que sufrían, bueno, en general todo el transporte, en general todos, ¿no? La pandemia fue como una mancha negra que recién ahora se está convirtiendo un poco en gris, y bueno, esperemos que llegue a un buen puerto, pero no sé. ¿Qué es de la vida hoy de Magalí Maguad? Bueno, la vida de Magalí Maguad hoy está en la profesión, se dedica a sus nietos. Tengo un nieto de 4 años y una nieta de 1 año y medio divinos, y estoy con mi madre y pinto. Sí, ¿Es una terapia o es un pasatiempo? Las dos cosas, porque cuando uno se concentra en la pintura te olvidas de todo, pero y además te pasa el tiempo. Y está bueno, porque está bueno tener actividad, tenés que tener actividades cuando te jubilás, ¿no? Porque si no, no podés quedarte. Y bueno, y ahora tengo ganas de hacer algún voluntariado con niños, estoy buscando dónde, por ocupar el tiempo. Así que bueno, bárbaro. Bien amigos, continuamos en Transporte del Día y continuamos también en la celebración de los 50 años de Transporte Escolar Unido. Ingresamos en el último tramo de nuestro programa de hoy. Les habíamos dicho cuando presentábamos a Pablo Itamuzu que la intendenta de Montevideo le tiró algunas ideas a la gente de Transporte Escolar Unido. También la gente de Transporte Escolar Unido tiró ideas, ya ustedes vieron a el presidente Gerardo Senese diciendo algunas de las cosas que le habían propuesto a la intendencia. Pero ahora vamos a escuchar las palabras de la intendenta Carolina Cose cuando hacía uso de la palabra precisamente en la celebración de estos 50 años. Muchísimas gracias. Primero que nada, feliz aniversario, feliz cumpleaños. 50 años, no lo cumplen todos los días las instituciones, verdaderamente. Quiero expresar primero qué discurso, y quiero decirle, señor presidente, que si su discurso era una propuesta, yo la firmo. Verdaderamente. Ustedes han, en estos 50 años de trabajo de muchísima gente, y por 50 años más que vendrán, por lo menos, han construido una cultura y una confianza
o usted mismo daba ejemplos de que a veces tiene la llave de la casa donde deja a los niños. Y verdaderamente se ha construido una confianza en el transporte escolar. Ningún padre o madre, cuando pone a sus niños en los vehículos de ustedes, se hace una pregunta relativa a la confianza. Se ponen con confianza. Esa construcción de confianza es lo que debe ser, pero lo que debe ser no siempre es, y por lo tanto es una construcción de ustedes como organización, es un valor, es una construcción de valor que yo quiero saludar con todo mi corazón. Como decía un grande de la historia de la humanidad, Mandela, uno puede entender el alma de una sociedad viendo cómo se trata a los niños. Y creo que en ese sentido ustedes han hecho un aporte muy importante a lo que es la cultura de Montevideo y del Uruguay. Por otro lado, agradezco los reconocimientos. Creo que la historia nunca empieza con uno. Usted ha contado 50 años de historia. La historia de ninguna organización empieza con el presente. Siempre hay gente que nos ha antecedido y sobre el esfuerzo de los cuales nosotros estamos parados para seguir para adelante. Nos comprometemos a seguir para adelante trabajando con esta gremial y con toda la Cámara de Transporte. En Montevideo estamos llevando adelante con todo nuestro esfuerzo, nuestro compromiso y sin pausa, una nueva estrategia ambiental que se llama Montevideo Más Verde y que tiene una gran cantidad de aspectos, varios que tienen que ver con la limpieza, con la recolección, con el saneamiento, con el cuidado del aire y, por supuesto, con la movilidad eléctrica. Se encuentran también presentes el presidente de la gremial del taxi. Con ellos hemos recorrido un camino, ya hemos llegado a 100 taxis eléctricos. La Intendencia de Montevideo ha recorrido un camino en conjunto también con el Gobierno Nacional, con los gobiernos nacionales que han logrado que haya 30 ómnibus eléctricos en el transporte público. Esa interinstitucionalidad hay que protegerla y nosotros, por eso le digo que le firmo la propuesta, nos sentamos en la mesa de trabajo, pero además queremos proponernos a ustedes armar una mesa específica de apoyo y de acompañamiento para ver las posibilidades de transformarlos en movilidad eléctrica, que creo que va a ser un gran aporte para el ambiente, pero también un gran aporte para el bienestar de esas joyas que ustedes transportan, ¿verdad? Y para que tengan aún un servicio mejor. Así que a seguir trabajando. Yo no tengo mucho más que decir que abrirles las puertas de la Intendencia para trabajar, que es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Y por otros 50 años. Y bien amigos, hasta aquí nuestra entrega de hoy. Los invitamos para la semana que viene para una nueva edición de Transporte al Día, este programa que hacemos para la Cámara de Transporte del Uruguay a través de las pantallas amiga de BTV. Muchísimas gracias por la atención de hoy y los esperamos la próxima semana.